que data del año 1939, inspirada en el estilo Bauhaus. Fue un movimiento modernista, exponente de gran relevancia en toda Latinoamérica, revolucionando las concepciones arquitectónicas chilenas. Campus Rondizoni destaca su gran infraestructura, arquitectura contemporánea, tecnología de punta y un novedoso puente aéreo que conecta los edificios Rondizoni 1 y 2. En este campus se encuentra el Hospital de Simulación Clínica, con modernas instalaciones que potencian el desarrollo de las prácticas profesionales insertando al estudiante a la realidad laboral desde el primer día de clases. Cuenta con salas de hospitalización, unidad de cuidados intensivos y urgencia, pabellón quirúrgico, sala de pediatría y neonatología, boxes de atención y simuladores de alta tecnología, entre otros recursos de apoyo a la academia. La UBO cuenta con un gran complejo clínico, donde funciona bajo el concepto One Health. El edificio cuenta con servicio de urgencias, laboratorios, salas de procedimientos y 3 pabellones químicos, entre otros. Actualmente, se inauguró la clínica veterinaria UBO, con tecnología de punta y profesionales de la más alta calidad que, junto al complejo clínico, conforman el nuevo campus UEMUL. La universidad cuenta con 4 facultades, 30 carreras de pregrado, programas de magíster, doctorados, diplomados, licenciaturas y más de 9.000 estudiantes. La UBO además cuenta con un completo proceso de acompañamiento a su comunidad estudiantil, fomentando un ambiente de inclusión, participación y compromiso en la comunidad universitaria, así como brindar apoyo en becas, atención en salud, actividades extracurriculares, deportivas y sociales. Las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado y vinculación con el medio fueron acreditadas en nivel avanzado ante la Comisión Nacional de Acreditación por un periodo de 4 años, hasta noviembre de 2026. Es por lo anterior que la universidad cuenta con un robusto desarrollo y gestión del sistema de aseguramiento de la calidad, además de procesos de certificación de la norma ISO 9001, auditorías internas de mejora continua, un Smart Data institucional y patentes internacionales. La universidad también desarrolla vinculación con el medio social y productivo, en áreas de acción como educación continua, extensión, internacionalización, alumni, investigación aplicada, innovación y transferencia tecnológica, tesis y trabajos de titulación o graduación aplicados, y prácticas profesionales. Este año se implementó el Eh, Dani, no escucho la voz. ¿Me estás diciendo que no se escucha, Rocío? Porque tengo compartido el audio. Sí, no. Ahí tú me vas avisando, Rocío, porfa. Europa y un 10% entre las universidades top 500 en los rankings internacionales. En el mundo francófono, la UBO es parte de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Chilena y la Asociación Internacional de Economistas Francófonos, con quien se busca fortalecer la vinculación e investigación aplicada, universidad-empresas. Actualmente nuestra universidad es sede de la Agencia Universitaria de la Francofonía, AUF, primera red universitaria mundial, que reúne a más de 1.000 establecimientos de la enseñanza superior en 119 países. El Centro de Extensión Cultural es un importante espacio que busca ampliar la divulgación cultural y artística, de reunión, de encuentro y realización de todo tipo de actividades de extensión,
para la comunidad universitaria y para nuestro entorno sociocomunitario. Este centro cuenta con amplios espacios, compuestos por una sala de exposiciones, casa-museo, casa de la lectura y un moderno cowork, destinado para los investigadores, sala de conferencias y el centro de atención psicológica. Además, en el constante afán de apoyar a la sociedad, la UBO presta distintos servicios a través de su clínica de atención nutricional, clínica psicológica, clínica jurídica y la nueva clínica veterinaria. De la mano de lo anterior, la Dirección de Sostenibilidad tiene por objetivo avanzar hacia un campus más sustentable y promover una cultura de desarrollo sostenible dentro de todas las áreas de su quehacer, desde la gestión, docencia, investigación y vinculación con el medio. Prueba de ello fue la certificación en la norma chilena 3262, que la cataloga como la primera institución del país que implementó un sistema de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal, siendo actualizada este 2024. También se nos reconoció con el sello de excelencia energética, destacando los esfuerzos y logros en relación al ahorro y uso eficiente de la energía. Actualmente, También Dani se volvió a cortar. Ya, lo veo de inmediato. Sí, no sé qué le está pasando a esto, pero bueno. Dame unos segunditos. Bueno, igual, Está por finalizar, pero ya está. Ahí tú sí, me dices. llegar a cero el consumo de energía. bien. La investigación es uno de los pilares en el crecimiento de la universidad que impacta directamente en los rankings nacionales e internacionales. Por eso, la UBO pone especial énfasis en sus centros de investigación, con una importante proyección a corto plazo. Al igual, destacando en el constante aumento de publicaciones a revistas indexadas, en la indexación de revistas institucionales y la adjudicación de diversos proyectos como Corfo, ANIR, INES 49, entre otros. La Universidad Bernardo O'Higgins obtuvo el primer lugar entre las universidades chilenas privadas no tradicionales en el índice de postulación del proceso de admisión. Asimismo, alcanzó el segundo lugar entre todas las universidades a nivel nacional. Esta calidad también está respaldada por prestigiosos rankings nacionales e internacionales, como el World University Rankings QS, Chimago, Times Higher Education, D, y Green Metric. Durante estos más de 30 años de existencia, la UBO ha velado por mantener la formación académica de sus estudiantes, de acuerdo a su misión y visión, entregando valor a sus profesionales, para que sean capaces de contribuir al desarrollo del país, y con un fuerte sentido de responsabilidad social. Se parte de la Universidad Bernardo O'Higgins. Seriedad y calidad. Ahí estaba Bueno, nuestra ahora presentación, Rocío. Lamento profundamente que tener mala la cámara, porque obviamente no es lo que yo hubiese querido, obviamente haberlos podido ver directamente a los ojos, pero darte las gracias por esta oportunidad, Rocío, como directora del programa Magíster en Salud Pública con especialización en gestión de APS de nuestra universidad, que ya está pronto, en el mes de octubre, a iniciar su segunda corte de este año. Y te dejo entonces con toda la palabra para que puedas iniciar con nuestro webinar, que presente obviamente el equipo docente que nos va a acompañar el día de hoy, porque la verdad es que nos parece una actividad muy importante, muy interesante, que vamos a compartir el día de mañana también con el resto de los estudiantes y los postulantes que sean parte de nuestra universidad. Así que adelante. bueno, muchas gracias, Daniela. Bueno, primeramente saludarlos a todos ustedes y también agradecer la participación de nuestros docentes y de nuestros alumnos internacionales. Tenemos 2 docentes internacionales de Perú y nuestra docente chilena, Carolina Paula. Así que para nosotros es un placer tenerlos acá en nuestra universidad y poder ser parte de este cambio que estamos logrando en todos nuestros alumnos que son partícipes de nuestro magíster. Bueno, para informarles voy a presentar a nuestros docentes, que es el primero que nos va que el primero que va a exponer, el doctor Miguel Ángel Talledo Rivera. Él es biólogo, microbiólogo, parasitólogo, profesor asociado a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad San Marcos,
responsable del laboratorio de bacteriófagos de la Universidad de San Marcos, especialista en virus bacterianos, bacteriófago, maestría en biología molecular de la Universidad de San Marcos, pasantía de la Universidad Center of Biology, disculpen si pronuncio mal, de la Universidad de Estados Unidos y pasantía de la investigación de la Universidad Cataluña en Barcelona, España. Bueno, también nos va a acompañar el excelentísimo doctor James Walter Gutiérrez Tudela. Él es médico cirujano, especialista en medicina interna en la Universidad Federico Villarreal, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, perteneciente a la Escuela de la Universidad de Miami también, de Florida, Estados Unidos, y realizó estudios de maestría en salud pública con mención en administración hospitalaria en la Escuela de Posgrado de la Universidad Particular Ricardo Palma. Tenemos una amplia trayectoria como jefe de medicina, Estado Naval Submarinos, también médico asistente en medicina interna, presidente del Comité de Prevención de VIH-Sida y jefe de servicios de enfermedades transmisibles. Así que agradecemos profundamente su participación y para nosotros es un placer y un honor tenerlo acá. También tenemos a la doctora Carolina Paulán Zapata. Ella es enfermera matrona, magíster en salud pública con mención en epidemiología, tiene muchos diplomados en epidemiología del campo y también trabaja y tiene una rica experiencia en epidemiología. Bueno, así que vamos a dar inicio a las presentaciones y vamos a iniciar con el doctor Miguel Ángel. ¿Puede compartir? Listo. Entonces vamos a proceder primero a las presentaciones y en medio de cuando vamos cambiando de docente, entonces ahí también ustedes pueden hacer las preguntas por el chat o también formularlas. ¿Se ve en pantalla? ¿Se me escucha? Se escucha muy bajito. A ver. ¿Escucha Doctor mejor? Miguel, ahora sí. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, Ya, perfecto. Ya está la presentación en pantalla también, supongo. sí, pero no se ve en pantalla completa. A ver, un segundito. No, a ver, un segundo. Lo voy a compartir otra vez. Un momentito, por favor. Sí, no, no se preocupe. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, perfecto. Muy bien. Bien, en primer lugar, quisiera agradecer la gentileza que ha tenido la Universidad Bernardo O'Higgins en invitarme a través de Rocío Sardón. Muchas gracias, es un honor para mí poder colaborar con estos datos que les puedo alcanzar hoy día y que pueden ser de utilidad eh, para este caso que nos está comenzando a importar, ¿no? De a pocos.
Voy a enfocarme fundamentalmente en el virus, su biología, su historia, cuál es la situación actual, cuáles son los desafíos que presenta desde mi óptica de biólogo, y las estrategias de respuesta que se pueden asumir a partir de la reemergencia de este virus. Entonces, Mpox, como se le llama ahora, ¿no? O viruela símica, es una zoonosis, en realidad es reemergente, que afecta al ser humano y a muchos animales, inclusive el rango hospedero no está totalmente conocido, es bastante amplio el rango hospedero. Curiosamente, su primer descubrimiento fue en la década del 50, en Dinamarca, en simios que se tenían en cautiverio, pero después se aisló en 1970 en, en la República Democrática del Congo. En esa época no se llamaba así, se llamaba Zaire, ahora es República Democrática del Congo. Y a partir de entonces ha habido una serie de subidas y bajadas con respecto a este virus. Técnicamente, ahora los virus tienen pues hasta dominios, reinos, pero siempre la familia es uno de los taxones más importantes en la clasificación de los virus. Pertenecen a la familia Posviridae, que tiene dos ramas, una que afecta a la mayoría de los animales y otra que afecta exclusivamente a insectos. En el que afecta a los animales no están incluidos los insectos y ahí está el grupo de el género Orthopoxvirus, dentro del cual podemos encontrar al Mpox, junto con el virus de la viruela humana, de la viruela bovina y del virus vaccinio. Son muy similares. El virus tiene una estructura bastante compleja. Usualmente lo vemos como una entidad con envoltura, pero cuando está dentro de la célula, no suele tener la envoltura. Sin embargo, es parte integrante del virus y parte activa. Y de hecho es parte infecciosa también. Es una partícula infecciosa, inclusive cuando no tiene envoltura. Este virus tiene su envoltura, una membrana interna, es una bicapa lipídica, con una serie de proteínas tubulares, y en la parte central tiene un cuerpo, le llaman el cuerpo o núcleo central, rodeado de proteína también, donde se encuentran varias enzimas virales, un ADN de doble cadena, lineal, del cual mencionaré alguna cosa más adelante, y dos cuerpos laterales. Los cuerpos laterales son ricos en enzimas que tienen diferentes funciones a la hora de infectar y a la hora de abandonar la célula. Entonces, estamos hablando de casi 200 proteínas para este virus. Tiene un genoma de 200 pares de bases, aproximadamente, o kilobases, ¿no? Con una región central bastante conservada, ¿ya? En donde están los genes que tienen que ver con la transcripción del genoma en mensajeros, con la replicación y con algunos aspectos del ensamblaje. En los extremos tiene regiones variables que ya dependen del virus, del ortopoxvirus particular, ¿no? Que tiene que ver con el rango hospedero, que tienen que ver con otros aspectos, ¿no? O sea, algunos cuadros, la patogénesis, por ejemplo, que puede ser variable de acuerdo a estas regiones. Y estos pequeños segmentos, los segmentos ITR, repeticiones terminales invertidas, que son muy, muy importantes para el virus, porque los usa de molécula de señal para la replicación del genoma viral, los usa también para algunos fenómenos de reconocimiento por parte de la célula hospedera, y entonces, por eso es que siempre se mencionan estos extremos, ¿no? De hecho,
no solamente son secuencias terminales repetidas, sino además son palindrómicas, tienen una región palindrómica. Entonces esto le ayuda al virus a que en una situación de peligro para el virus, por ejemplo, cuando comienzan a aparecer enzimas celulares que tienden a degradar al virus, entran a tallar estas pequeñas secuencias, forman horquillas, forman tallos y circularizan al genoma para evitar su degradación. Un detalle importante es la evolución del genoma. Es curioso, estos datos son muy curiosos con respecto a los postvirus y en particular el mpox, ¿no? La tasa de mutación es una tasa promedio. O sea, este virus se supone que muta, pero no lo hace con frecuencia. No lo hace con la frecuencia con lo que lo hace un virus con genoma ARN. Teniendo acá un genoma ADN de doble cadena, podríamos esperar que su tasa de mutación fuera muy, muy bajita, en el orden de 10 a la menos 9, a 10 a la menos 11. Pero tampoco es así. Su tasa de mutación es de 10 a la menos 5 y 10 a la menos 6. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué tiene una tasa de mutación intermedia que lo hace susceptible de sufrir más mutaciones que otros virus ADN o con un genoma similar? Lo que pasa es que este virus, curiosamente, tiene replicación citoplasmática. La mayoría de los virus ADN, el mpox es un virus ADN, pero la mayoría de los virus ADN se replican en el núcleo, porque por un tema de economía biológica. Es decir, si el virus tuviera que replicarse en el citoplasma, va a necesitar enzimas que no están en el citoplasma para su replicación. Entonces, una de ellas es la polimerasa. Entonces, el virus tiene que codificar su propia polimerasa, replicándose en el citoplasma. Y ahí está una de las razones por las cuales la tasa de mutación no es tan baja. Lo que pasa es que la polimerasa viral copia el genoma del virus, y lo hace bastante bien, pero comete más errores que una polimerasa ADN celular. Mucho más errores. Estamos hablando del orden de 100.000 a 1.000.000 de veces más errores. Bastante alto. Otra cosa interesante, aunque no se conocen variantes regionales numerosas, ¿no? O sea, solamente estamos hablando, como veremos en un momento, de un par de clados y algunos subclados. Regionalmente no se presentan varios tipos aparentemente. Sin embargo, los mpox, los poxvirus en general, pueden infectar a la misma célula al mismo tiempo más de uno. Y con ello pueden sufrir cambios genéticos por recombinación homóloga. Esto le da un potencial biológico grande porque el virus puede ir variando, en realidad presionado por el ambiente, ¿no? El ciclo replicativo es complejo, pero vamos a simplificarlo lo más posible. Hay dos formas virales o de virión que son infecciosas. Dos formas. Uno que es el virión maduro. El nombre no es virión maduro, en realidad es virión maduro intracelular. Se le llama así. Pero acá está por fuera. Lo que pasa es que este virión maduro intracelular es liberado por algunas células por lisis. Las células se rompen y al romperse liberan a la partícula. Esta partícula tiene una envoltura muy pegadita al borde del virión. Esta es una de las formas infecciosas. La otra forma infecciosa es el llamado virión envuelto extracelular. Este virión envuelto tiene, además de la envoltura interna, tiene una envoltura por fuera, adicional, que es como es una membrana externa, ¿no? Con proteína viral. La otra, el virión maduro, no las tiene. Entonces, eso obliga a que los dos viriones que producen la misma enfermedad entren de manera distinta. En el caso del virión maduro, ingresa por una especie de endocitosis, es una macropinocitosis, mientras que el virión envuelto, extracelular, ingresa por fusión de membrana, fusiona su membrana con la
membrana celular y entra a la nucleocápside con todo el material genético y proteínas adicionales. Son dos formas. Una vez que entran, el virus en el citoplasma, cualquiera de ellos se va a degradar y va a liberar el ADN viral y las enzimas. Las enzimas en ese momento por el pH se van a activar y va a comenzar la expresión temprana. La expresión temprana del genoma viral, en este caso, es puramente funcional, o sea, son puras enzimas, ¿ya? Luego da lugar a una serie de proteínas intermedias y finalmente a proteínas estructurales finales. Entonces, cuando llega a este punto antes de la replicación, se expresan las proteínas funcionales, que son más que todo enzimas. Estas enzimas van a tener mucha importancia para el virus porque van a modular el funcionamiento de la célula. Por una parte, van a prevenir que la célula detecte el genoma viral. Por otra parte, van a inducir a la ralentización o a la detención del ciclo celular. Van a inducir a la inhibición de la apoptosis, que es una solución muy rápida a una infección viral de este tipo. Van a inhibir el sistema antiviral que posea la célula. Es decir, si tiene el tiempo necesario, el virus va a tomar el control de la célula. Bueno, una vez de que se replica suficiente cantidad de genoma viral y que se sintetiza suficiente cantidad de proteína estructural, usa el aparato de Golgi para su ensamblaje final. Pero antes de ello, ya hay viriones maduros intracelulares. Si esta célula se rompiera, se lisara, este virus va a salir y va a poder infectar células vecinas sin ningún problema, solo que va a entrar por una especie de endocitosis, ¿ya? Pero hay viriones maduros intracelulares que entran al Golgi y allí toman una segunda envoltura, una segunda bicapa. Y esta segunda bicapa es expulsada por una especie de gemación. Se ayuda el citoesqueleto celular y ya ensamblada la partícula con su envoltura externa, es impulsada hacia afuera y puede, por exocitosis, como se menciona acá, salir. Entonces, en resumen, esos son los pasos típicos de una replicación de este tipo en la célula, ¿no? Entonces, como les había dicho hace un rato, este virus se aisló en el 58, en 1958 en Dinamarca, de simios en cautiverio, y después, con el tiempo, aparece en el 70 el primer caso humano en la República Democrática del Congo. De allí ha estado apareciendo y desapareciendo en la misma región, ¿no? Por muchos años ha estado surgiendo y desapareciendo, hasta que en el año 2003 aparece en Estados Unidos un brote allí por el tráfico de animales, el tráfico ilegal de animales, y apareció un pequeño brote. Luego, entre 1970 y 2018, casos esporádicos, la mayoría en la República Democrática del Congo, pero llega el punto del 2022. En el 2022 sí se desencadena un brote importante que obligó a la Organización Mundial de la Salud a declarar al mpox como una emergencia de salud pública de interés o de importancia internacional, ¿no? Más de 60.000 casos en las regiones afectadas que abarcaron más de 105 países, en fin, fue un brote importante. Luego bajaron mucho. Y en el 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró que ya no constituía una emergencia de salud pública. Y curioso, ya esta publicación abarca hasta ese momento. Pero en agosto, hace un mes, la OMS ha vuelto a declarar
una emergencia de salud pública por el aumento de los casos en diferentes países. Entonces, vemos que el virus, desde el punto de vista biológico, lo que ha estado haciendo es adaptarse, y potencialmente tiene o representa un riesgo importante para nosotros. Esto es conocido, hay dos clados, el clado 1 que afecta a la cuenca del Congo, no es el África Central, y el clado 2, bueno, el África Central y el África Oriental también, y el clado 2 en el África Occidental. El clado 2 tiene dos subclados, del cual el clado 2b ocasionó el brote mundial desde el año 2022 hasta los casos que se encuentran hoy. El clado 1 se subdivide en dos subclados hasta este momento, ¿no? Y el 1b es el que mantiene el brote de Mpox en la cuenca del Congo desde el 2023. Hasta este momento no se conoce que en una región específica haya más de dos tipos de este virus. En cuanto a la transmisión, también aquí han habido cambios importantes, ¿no? Y nos dan, o sea, son solamente evidencias. En este momento solamente hay evidencias de un cambio continuo. ¿Qué pasa en la transmisión? Siempre se consideró que la transmisión de este virus era por contacto con las lesiones, ¿no? Pero al preguntarse de dónde surge el virus es por el contacto con animales. Se sabe que no se conoce el reservorio preciso, pero se sabe o se estima que son roedores. Hay una gran gama de animales que mantienen al virus, pero los roedores son los más importantes candidatos a ser el reservorio. Entonces, el contacto con estos animales puede provocar la transmisión del virus al humano. Y de aquí, la transmisión era realmente un tema de contacto o cercanía con las lesiones. Pero eso ha cambiado a partir de 2022-2023. Se ha extendido. Ya no solamente es con las lesiones, ¿no? Se ha encontrado Mpox en fluido seminal, se ha encontrado en fluido vaginal, se ha encontrado en una serie de lugares que antes no estaba. Eso quiere decir que ha cambiado un poco el virus. Y hay que averiguar por qué. El contacto físico cercano entre humanos, ¿ya? Principalmente actividad sexual, es considerado ahora un factor de riesgo en el caso del Mpox, a partir de 2022-2023. Y lo más, digamos, potencialmente peligroso es que también se ha descubierto que personas asintomáticas transmiten el virus. Entonces eso es tremendo, ¿no? Porque tiene una connotación que va más allá, pues, de lo que nosotros podemos predecir. En el caso de la interacción humana cercana, se han encontrado o se ha logrado aislar en cultivo celular virus a partir de hisopados anales, uretrales, perianales, etc., manteniendo al virus viable, ¿no? Entonces, esto ha provocado una alarma grande. Ahora, esto puede ser un error estadístico, o sea, puede ser que eso esté pasando en este momento y que con el tiempo veamos el panorama más claro, pero en este momento se habla, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, que la mayor proporción de casos de Mpox humano a partir de 2022-2023 se encuentra en personas, en hombres que tienen sexo con hombres. Estadísticamente es lo que en esta periodo del 2022 hasta el momento se está viendo. Habría que darle tiempo para ver si en realidad eso es el panorama correcto. Bueno, los síntomas son conocidos, solamente hay alguna variación, como les acabo de decir hace un momento,
Este virus entra y hay un periodo de incubación, un periodo de silencio, que es más o menos 2 semanas, a partir del cual comienzan a aparecer los primeros síntomas de fiebre, la respuesta inflamatoria, ¿no? El dolor de cabeza, el dolor de espalda, escalofríos, inflamación de ganglios linfáticos, etc. Eso es, si no me equivoco, unos 2, 3 días. Y luego aparecen las erupciones, principalmente en la cabeza y la cara, y después se extienden por todo el cuerpo. ¿Cómo son? Primero son pápulas, o sea, elevaciones un poquito duritas, que son menos de 1 centímetro. Después progresan a vesículas, ya tienen un líquido claro, ¿no? Y luego a pústulas, en donde se llenan de pus. Finalmente pueden dejar cicatrices. Creo que lo único que no deja cicatrices es la pápula, pero lo demás tengo entendido que sí. Y este periodo eruptivo puede variar mucho, de 2, 4 semanas inclusive. Y esto era lo que se sabía hasta 2022-2023. Ahora las erupciones están también localizadas en región perianal, en pene, vagina, en la región perianal y en la uretra, etc., ¿no? Entonces, eso nos está indicando que hay un virus en progreso ahí, ¿no? Está tratando de adaptarse a una nueva circunstancia, este virus. Los grupos en riesgo, como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, a nivel comunitario, los hombres que tienen sexo con hombres y las personas que tienen múltiples parejas sexuales tienen la mayor probabilidad, pero también casi la misma probabilidad de tener contacto con animales silvestres o exóticos. Otros grupos, la población en general, tiene pocas probabilidades de adquirir el virus. Los grupos de alto riesgo o de riesgo que pueden ser niños, ancianos o personas inmunodeficientes, tampoco es tan alto, el impacto sí, pero la probabilidad es baja. Y en el tema del cuidado de la salud, los trabajadores del cuidado de la salud, obviamente si se respetan las normas y están protegidos, la probabilidad es baja, pero si no, la probabilidad se eleva mucho, ¿no? Igual para los trabajadores de laboratorio. Afortunadamente existen estándares de calidad muy estrictos en lo que se refiere a la atención en salud. Sin embargo, siempre es bueno considerar los lugares en donde hay pocos recursos, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre es bueno tener en cuenta esto. Muy bien. La situación actual, perdón, la situación actual habla del 2022 como un brote muy fuerte, y después comparativamente el 2024 no se ve eso. Eso no se ve. Pero sí hay, o sea, si nosotros aumentamos esto, vamos a ver que hay un progreso o una tendencia al aumento de los casos. Entonces ya esa es una alarma. Son datos de la OPS. Y bueno, esto también lo registra el reporte epidemiológico de la OPS hasta agosto de este año, ¿no? Los casos que se han dado en esta región. Y la tendencia en África, en las Américas y en el Pacífico Occidental es aumentar. Es aumentar. ¿Ok? Disculpa, Miguel, que te interrumpa Entonces, un poquito. Perdón, sí, que te interrumpa. sí. ¿Tienes 5 minutitos? De ahí pasamos al otro ¿Cómo no? Sí, sí, por Muchas favor. gracias. Bien. Entonces, este virus ya, como les dije, el mes pasado ha sido nuevamente declarado de emergencia de salud pública, ¿no? De importancia internacional. El virus de la viruela lo era y no tiene por qué estar fuera Mpox, porque también infecta humanos. Pero ahora ya pues ha saltado un tema que ya es preocupante, ¿no? El aumento de los casos debido a algunas de las razones que tal vez he estado dando. Y sobre todo por la aparición de este subclado 1B, ¿no? Que al parecer se propaga por redes sexuales y se ha comenzado a desplazar bastante en África. Los desafíos, desde el punto de vista biológico por lo menos, son cambios en la forma de transmisión del virus. Esto es un problema, ¿no? La forma de transmisión que era tradicionalmente el contacto con lesiones infecciosas, ahora los casos de contacto físico cercano, particularmente relaciones sexuales, están condicionando también como una forma de transmisión.
y la aparición del virus en fluidos genitales, ¿no? Además de los cambios en la presentación clínica, como les decía hace un momento, antes aparecían estas lesiones en sitios muy conocidos, ahora ha extendido su ámbito de lesiones y bueno, los virus hacen eso, ¿no? O sea, los virus buscan un sitio primario de replicación y después buscan un sitio final donde puedan dispersarse. Entonces, estos virus suelen tener, digamos, estrategias para poder alcanzar otros tejidos y es cuestión de tiempo y contacto con los humanos o con la especie hospedera, ¿no? ¿Qué otras cosas hay? Si lo pudiera resumir, sería que hemos bajado la guardia, me parece. Obviamente con razones valederas, porque cuando desaparece la viruela es erradicada, el fin de la vacunación, que si uno lo evalúa bien, la vacunación al menos proporcionaba protección cruzada contra este virus. Ahora ya no hay eso, entonces es uno de los factores que habría que ver si sopesa. Lo otro es la bajada de guardia en la vigilancia, en inversión e investigación en esta área. Y la respuesta sanitaria, sobre todo en aquellos lugares donde hay mucha limitación de los recursos. Y preocuparse también por este tema de que hay un impacto bastante desproporcionado en algunos segmentos de la población, ¿no? O sea, hay que ver, hay que asumir este tema con mucha preocupación porque las estrategias de salud pública, como ustedes saben, se adaptan a estos cambios y hay que ver si es necesario hacer algo más. Los objetivos estratégicos, ¿no? Se basan en tres cosas. Minimizar la transmisión zoonótica, eso es lo fundamental. En la medida de lo posible, reducir la transmisión zoonótica, invertir en investigación avanzada y en la evaluación de nuevas contramedidas contra el virus. Hay vacunas, ¿no? Y detectar y controlar los brotes muy rápidamente. Estos son los puntos estratégicos que se marca la OMS para este caso, para afrontar preliminarmente este virus, ¿no? Entonces, para finalizar, es necesario, es importante conocer la biología del virus a profundidad. Hay muchas cosas que todavía no se conocen. Hay que precisar la relevancia de los nuevos subclados que aparecen y cuál es el impacto realmente en la relación con los humanos. Y lo otro que es reforzar la dinámica preventiva para evitar que este virus siga avanzando y se convierta en un verdadero flagelo, ¿no? Bueno, ese es algo de lo que consulté para esto y muchas gracias por la paciencia para escuchar. Muchas Espero sus gracias preguntas. por su excelente presentación, doctor Miguel Ángel. Me pueden escribir las preguntas al chat, mientras voy a pedir al doctor James Gutiérrez que puede compartir la presentación y recordar que tenemos más o menos 20 minutos de exposición por docente. Bueno, mientras vamos colocando, doctor Miguel, cuénteme, ¿cómo existe alguna posibilidad o probabilidad de que el virus se pueda encontrar en animales domésticos? No se ha demostrado hasta este momento. No se ha demostrado, pero los postvirus infectan mamíferos. Entonces ya, si no lo hacen, es cuestión de tiempo. Por eso es que es importante contener al virus, porque cuanto más tiempo tenga el virus en contacto con humanos o con especies que pueden ser potenciales hospederos, cuanto más tiempo tenga para adaptarse, es peor para nosotros. O sea, se va a ajustar mejor y nos va a infectar. Así es que no se descarta. Pero en este momento no es lo común. Bueno, ya tenemos la presentación lista del doctor James Gutiérrez. Doctor, puede iniciar. Esto desaparece. Muy bien, muchas gracias, doctora Rocío, por la presentación. Vamos a hablar sobre manifestaciones clínicas de la viruela del mono en forma un poquito más amplia, algo que ya se ha mencionado.
Y empezaremos igualmente por los mecanismos de transmisión que también ya se ha mencionado. Esta transmisión de persona a persona, principalmente por contacto estrecho con alguien que tiene monkeypox, incluida personas con las que se comparte el hogar, ¿no? Se entiende por contacto estrecho el contacto directo de piel con piel. Por ejemplo, el tocarse, besarse, tener relaciones sexuales. Asimismo, el estar en contacto cara a cara con una persona con monkeypox, porque al hablar o al respirar cerca de ella se puede generar partículas respiratorias infecciosas. Esto da lugar pues, a una forma inhalatoria también de transmisión de esta enfermedad viral, cosa que más antes no se conocía. Lógicamente, las personas con múltiples parejas sexuales corren mayor riesgo de contraer el monkeypox porque actualmente seguramente esta enfermedad también se va a considerar una infección de transmisión sexual. Y la otra forma de transmisión es a través del contacto con objetos contaminados, fomites que están en la ropa de vestir, en la cama, a través de heridas punzantes, en fin, producidas al recibir atención de salud. Esto ocurre también con el personal de salud. Y una forma importante que se ha visto sobre todo con la epidemia de este año por el clado 1B es la transmisión vertical, ¿no? O sea, durante el embarazo y el parto, el virus puede transmitirse al bebé. Entonces, un factor de riesgo, un mecanismo de transmisión también importante, la transmisión vertical, y esto puede provocar, lógicamente, el aborto, la muerte del feto o del recién nacido. Eh, Existen factores de riesgo de la viruela símica. Se ha hablado de los grupos de riesgo, pero lógicamente estos también son grupos de riesgo. Pero ¿quiénes están en más riesgo de contraer viruela símica? Lógicamente los niños y gestantes, como se ha visto en la última epidemia. Pacientes con infección por el VIH o inmunosuprimidos, los del VIH también son inmunosuprimidos. Pacientes que tienen pues, lesiones crónicas de piel o que tienen quemaduras recientes a través de las cuales se puede introducir el virus en el organismo humano. Esas son las características clínicas tradicionales que siempre se conocía del monkeypox, un periodo de incubación de 7 a 14 días, aunque esto se puede extender hasta los 21 días. Tiene un pródromo, o sea, una fase inicial de fiebre, debilidad, cefalea, a veces tos, esto vamos a ampliarlo después, dolor faríngeo y la presencia de adenopatías. Y lo más significativo y característica clínica de esta enfermedad son las manifestaciones mucocutáneas, ¿no? Estas lesiones cutáneas evolucionan desde mácula, pápula, vesícula, pústula, después vamos a ver con unos ejemplos, a costras en 3 a 7 días. Estas lesiones son infectantes hasta el desprendimiento de la costra que sucede entre los 7 y los 14 días, pero esto se ha visto que puede ser incluso hasta los 28 días, o sea, hasta las 4 semanas. Hay unas complicaciones, lógicamente, como vamos a ver también, mayor gravedad esperada en personas inmunocomprometidas, en niños y en mujeres embarazadas, como se ha visto con la última epidemia. Esto es algo que se ha presentado también, creo, las manifestaciones clínicas. Ustedes pueden ver, las manifestaciones clínicas en realidad son multisistémicas. Algunas como manifestaciones per se y otras como complicaciones. Afecta el sistema nervioso central, afecta la garganta, afecta los músculos, el sistema digestivo, fundamentalmente la piel, el sistema urogenital, el sistema circulatorio, el sistema cardíaco produciendo miocarditis y pericarditis, la presencia de nódulos linfáticos, infecciones en la mucosa oral y también infecciones en el ojo, como vamos a ver dentro de las complicaciones de esta enfermedad. Pero los síntomas más leves que se producen dentro del pródromo de esta enfermedad son los que están acá también en un cuadro. Fiebre, fatiga, dolor de cabeza, mialgia, dolor, tos, linfoadenopatía, rash de piel, injuria de la mucosa, conjuntivitis y neumonía. Esto es lo mismo, solamente para decir que existe una primera fase de síntomas que corresponde al pródromo, donde están las manifestaciones que les he mencionado anteriormente, y una segunda fase de síntomas donde se ven las erupciones cutáneas que ustedes ven a los costados acá, ¿no? Erupción en el cuello, en la mano, en las erupciones perianales, erupción por este lado en el pene, en el abdomen, en la lengua, ¿no? En distintos lugares se pueden producir estas erupciones. Esto también es una forma de ver cómo evoluciona la enfermedad desde el momento en que el virus entra al organismo humano. Lógicamente el periodo de incubación que ya hemos dicho puede ser hasta 21 días. Luego tenemos un periodo de invasión viral
¿no? De replicación viral, una viremia primaria donde se presentan los síntomas generales que corresponden al pródromo de la enfermedad, fiebre, escalofríos, en fin, dolor, mialgia, y una otra fase que es la fase de erupción de la piel donde se presentan pues el rash, ¿no? Que puede ser de pocos a varios cientos o varios miles. Empiezan en la cara de las extremidades, luego se diseminan al resto del cuerpo, ¿no? Como vamos a ver en forma de vesícula, mácula, pápula, vesícula, etcétera. De acuerdo a hay un score que se hace de acuerdo a la severidad de las lesiones y al número de las lesiones que se presentan. Por ejemplo, es leve cuando las lesiones son menos de 25, moderada de 25 a 99, severas de 100 a 250 y muy severas mayor de 250. En este cuadro también es importante, como les mencionaba antes, que hay una viremia primaria, o sea, una fuerte replicación viral en algunos órganos y una segunda replicación viral en otros órganos digamos, internos. Inicialmente son los ganglios linfáticos, la sangre. Estos son los distintos tipos de lesiones que se presentan. Acá tenemos una vesícula, luego tenemos acá una pápula, tenemos una costra, la costra que parcialmente cae, acá tenemos una pústula pequeña y acá una lesión ulcerada. Esto, como les digo, estas lesiones evolucionan luego del pródromos de la enfermedad y pueden ser hasta los 28 días donde se produce, como decía, el desprendimiento de la costra. Durante todo este tiempo se considera también el periodo infectivo de la infección. Esto es un ejemplo de un caso que nosotros hemos visto. Que no son lesiones muy abundantes, son lesiones pequeñas que se presentan en los brazos en forma de pápulas o vesículas. Igualmente acá en los miembros inferiores, presencia de estas vesículas. Este es un caso un poco más severo, muchas lesiones acá en la piel en distintos estadios de evolución. Acá se pueden ver, hay máculas, pápulas, vesículas. Igualmente acá en la cara pueden ver, es el mismo paciente, con algunas lesiones ya con pápulas umbilicadas, ¿no? Con pápulas umbilicadas, o sea, deprimidas en la parte central. Este paciente tenía lesiones dérmicas en un número mayor de 100, quiere decir que estaba con cuadro severo. Entonces hay lesiones generalizadas y lesiones polimórficas que adoptan distintas formas de evolución. Acá también tiene las lesiones genitales, lesiones anales o perianales, las lesiones genitales en el pene y las lesiones en la piel, de acuerdo a los días de evolución que se van presentando. O sea, estas lesiones son importantes porque dan lugar a una serie de complicaciones, como como vamos a ver después, las lesiones anales, por ejemplo, dan lugar a la presencia de proctitis o inflamación del recto. Este es un estudio que se ha hecho en España, tratando de buscar literatura internacional con relación al mayor número de casos que se ha visto en distintos países del mundo. Uno de ellos es España. De acuerdo al brote del 2022, ellos estudiaron un total de 1.472 pacientes de 52 centros de salud. ¿Y qué encontraron estos pacientes? Encontraron inmunosupresión estuvo presente en el 40% de los pacientes debido fundamentalmente al virus de inmunodeficiencia humana. Después, secuencialmente, se aisló el linaje B1 que corresponde al clado 1B y el rash lógicamente fue el síntoma más frecuente, seguido por fiebre, adenopatías, mialgias, proctitis y dolor de cabeza. Simultáneamente, estos pacientes tenían diagnóstico de otras enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, lógicamente VIH, infección por clamidia y hepatitis B y C, que también se consideran enfermedades de transmisión sexual. Dentro de las características ya del exantema, se ha visto que mayormente en estos pacientes que se han estudiado en esta serie española, la mayor parte de las lesiones eran eritematosas, luego, eritematosas en 8.7%, la mayor parte eran vesiculares, con 46.7%, pustulares 32.1% y papulares 32%. Igualmente, lesiones maculares y petequiales. Acá tiene la distribución de estas lesiones, fundamentalmente, fíjense ustedes, eran en genitales, extremidades superiores, en el perineo, en la cabeza, el cuello y en el tórax y en menor frecuencia en las extremidades inferiores y en otras regiones del cuerpo.
En este mismo estudio se pudo ver, por ejemplo, que las manifestaciones principales fueron fiebre dentro del pródromo, mialgias, escalofríos, dolor de cabeza, artritis, inflamación o dolor articular, sudoración y dolor de espalda. Y dentro de las manifestaciones ya orales u orofaringias y gastrointestinales tenemos la proctitis, fíjense ustedes, casi en primer lugar, igual que la odinofagia, o sea, el dolor al deglutir los alimentos, ¿no? Proctitis es importante porque le voy a mencionar qué es lo que hemos visto nosotros en cuanto a este problema. Úlceras orales, diarrea, dolor abdominal, disfagia, náusea y vómito, congestión nasal, dolor de oído, en fin. Son manifestaciones que se han referido en este estudio español. Esto también es una presentación clínica de otro estudio en España, donde se estudian 181 pacientes. 32 tenían historia de vacunación en la infancia, lógicamente contra la viruela. 97% fueron hombres, 40% tuvieron VIH. Fíjense, se presentó proctitis en 45 pacientes, del 91% habían tenido sexo receptivo anal. Tonsilitis, o sea, inflamación de la amígdala, de la garganta, 19 pacientes, 18 tuvieron sexo oral. ¿Cuán importante es también el sexo oral para la transmisión de esta enfermedad? 17% otras ITS concomitantes, 2% requirieron internamiento, 8% tuvieron edema de penes y la celulitis que se presentó fueron más frecuentes en la cara y en la región perianal. Y ustedes pueden ver acá las lesiones en la región de la parte inferior del abdomen, en la lengua, en las manos, en el tórax, la región perianal. Fíjense ustedes cuán frecuentes estas lesiones perianales, lesiones en la boca, en la ingle, en fin, en el pene también, ¿no? Entonces, estos son imágenes que corresponden a otro estudio que también se realizó en España. Esto es un estudio también importante sobre el monkeypox, que tiene la característica de que se estudió el mayor número de pacientes perdón, solamente 528 personas, pero en varios países, en 16 países. Entonces, 98% de pacientes en esta serie eran hombres gay o bisexuales. 75% eran blancos, 45% tuvieron infección por VIH. Lesiones de piel más frecuentemente se encontraron en el área anogenital, en el tronco, las extremidades, la cara, en un 95%. Lesiones de mucosa se observaron en un 41%. Características sistémicas comunes incluyeron las manifestaciones que corresponden al pródromos, fiebre, linfoadenopatía, letargia, mialgia, dolor de cabeza. Contacto sexual cercano fue la ruta sospechada de transmisión en el 95% de pacientes. Acá pueden ver en estos cuadros, acá tienen las imágenes de algunas lesiones, pero en estos cuadros quiero mencionarles que dentro del diagnóstico de esta enfermedad está los métodos moleculares como son la reacción en cadena a la polimerasa y se pudo hacer el diagnóstico, por ejemplo, con este método en la piel o lesiones anogenitales, en la mayor parte de casos, 97%, nariz o hisopado de garganta, un 26%, en la sangre, 7%, en la orina, 3%, y en el semen también se aisló en un porcentaje de un 3%. Los sitios de lesiones de la piel mayormente fueron, como hemos mencionado, en el área genital, en el tronco, extremidades y en la cara. Las lesiones en las mucosas, fundamentalmente en la zona anogenital y en la zona orofaringea. ¿En quiénes se pueden requerir internamiento? ¿O qué pacientes pueden requerir tratamiento? Lógicamente aquellos que tienen proctitis, porque esto causa tremendo dolor. Dicho sea de paso, ya estamos hablando de proctitis, entonces lo que les quiero mencionar es que esta proctitis puede dar lugar a una perforación del recto, como hemos visto nosotros en algunos pacientes, en varios pacientes que hemos seguido en nuestras series acá en el Perú, en algunos hospitales públicos del Ministerio de Salud. Esta perforación rectal, lógicamente, da un cuadro abdomen agudo quirúrgico que requiere pues una colostomía desfuncionalizante para poder tratar esta perforación. Una uretritis severa que también dificulta orinar. Muchas veces hay que colocar una sonda para que el paciente pueda orinar. Faringitis que imposibilita tragar, deglutir, en cuyo caso hay que ponerle una sonda nasogástrica. Sobreinfección bacteriana es muy frecuente, sobre todo celulitis en la cara, los abscesos perianales, incluso fascitis.
fascitis, llegando a ser fascitis necrotizante. Para vigilar la evolución, lógicamente, se internan los pacientes en población, se internan aquellos que corresponden a una población vulnerable, como son los inmunocomprometidos, personas embarazadas y niños menores de 6 años. ¿Qué ha pasado con la diferencia, digamos, del brote actual, que es por el clado 1B con relación al clado 2B del año 2022? Mayormente, acá, como se ha mencionado también, se han visto una forma de transmisión de hombres que tienen sexo con hombres. Han habido 200 muertes, esto es un reporte inicial, pero han habido mucho más muertes y se han presentado casi en 116 países. Esta epidemia del año 22 ha llegado lógicamente a América, a nuestros países. Casi todos los países de Latinoamérica han tenido casos de monkeypox y esta fue fundamentalmente, como dice acá, por el clado 2B. En cambio, la epidemia actual es por el clado 1B. Hasta agosto del 2024 se habían descrito 14.000 casos. 40% eran niños, cosa que no se veía en la epidemia del 2022. 40% de niños y los países donde fundamentalmente se presentaron, la República del Congo, Nigeria, Ruanda y 2 casos, digamos, fuera del África, que son Tailandia y Suecia. Entonces, acá al lado derecho pueden ver ustedes las características de las lesiones en la epidemia del año 22, en la boca, en la mucosa oral, en la ingle, en la región perianal. Y acá pueden ver en la epidemia de este año, fundamentalmente afectando a los niños. Fíjense ustedes, este es un niño con lesiones en la cara, en los miembros, en las piernas y tremendas lesiones también en las manos. Entonces, las manifestaciones clínicas de este año, esto corresponde a un paciente también desde del Congo, de la epidemia de este año. El 25% fueron menores de 15 años, 52% fueron mujeres, 88% reportaron visitas recientes a bares por trabajo sexual. No hubo ningún vacunado para viruela y hubo 46.5% de coinfectados. En cuanto a la clínica, el 100% presentó exantema, como es característico, ¿no? 85% presentaron lesiones genitales, 59% fiebre, 42% linfoadenopatía. Estas son características que se han dado en una ciudad de Kamituga, que es de la República Democrática del Congo, con la epidemia de este año causado por el clado 1B. Es el mismo paciente, acá podemos tener múltiples lesiones en la mano, pápulas, ¿no? Múltiples lesiones en la mano y también en la cara. Este es un paciente de la epidemia de este año. ¿Cuáles son las complicaciones de la viruela símica, del mpox? Las sobreinfecciones, es algo que nosotros tenemos que tratar a los pacientes en forma hospitalizada de piel y partes blandas, que pueden ser en forma de celulitis, abscesos, fascitis, llegando a ser incluso fascitis necrotizante. Infección ocular con compromiso corneal, la queratoconjuntivitis. Neumonía, otra complicación. Encefalitis y, lógicamente, la sepsis. La sepsis, fundamentalmente en estos pacientes, es de punto de partida respiratorio, o sea, después de una neumonía o teniendo como foco primario una neumonía y también un foco primario dérmico. Mayormente estas dos son las rutas, las vías, digamos, las vías principales a través de las cuales se produce la sepsis. Este es un ejemplo de una queratoconjuntivitis, no es serie nuestra, es una serie que he sacado de un hospital de Barcelona. Entonces acá pueden ver el gran compromiso ocular, ¿no? Conjuntivitis y queratitis. Esta queratitis puede llegar incluso a la ceguera. Bueno, les quería dar una experiencia de lo que nosotros hemos visto este año en los casos que hemos tenido. Hasta este momento, este año tenemos alrededor de 80 casos acá en el Perú descritos, pero todos son con el clado 2B. No hemos tenido ninguno, creo que en Latinoamérica ni en otra parte del mundo, a no ser que sea Suecia y Tailandia, que se ha descrito el clado 1B. Como ustedes ven, estos son grupos etarios y mayormente los principales grupos etarios que son afectados son, digamos, adultos jóvenes, ¿no? De 25 a 30 años, 30 a 35 años, 35 a 40 años. Y mayormente son del sexo masculino, los que están en azul, y pocos los del sexo femenino. Esta es la casuística nuestra que hemos tenido durante este año. Es igual a otras características que tenemos acá, por ejemplo, son que esto ya hemos visto, mayormente son adultos jóvenes, pero fíjense ustedes la orientación sexual de todos los pacientes. Homosexual en el 73%, bisexual en el 16% y heterosexual en menor cantidad, solamente el 11%. Otra cosa interesante es que como un factor de riesgo son las personas viviendo con el VIH,
pues, personas viviendo con VIH con 69% y personas que no tenían VIH, 22%. Pero dentro de las personas que tenían VIH, solamente estaban en tratamiento antirretroviral el 83% y no estaban en tratamiento antirretroviral el 17%. Dicho sea de paso, estos pacientes que no tienen tratamiento antirretroviral han tenido peor evolución. Muchos de ellos han fallecido, peor evolución, porque no estaban protegidos para el VIH. Estaban haciendo una doble infección prácticamente, monkeypox-VIH. Esto es ya según la presentación del exantema, solo exantema anogenital, fíjense ustedes, casi en el 55%. Exantema localizado excluye la región anogenital, lógicamente en un 25% más o menos. Exantema generalizado incluye región anogenital, también en un 24-25%. Y exantema generalizado excluye región anogenital, más o menos en un 10%. O sea, la característica, fíjense ustedes, es las manifestaciones mucocutáneas de esta enfermedad. Las manifestaciones generales que están en pródromos en menor cantidad, en menor frecuencia, cefalea, fiebre, dolor de garganta, linfoadenopatía, mialgia, etc. El 100% entonces de los casos presentaron exantema, de ellos el 44% eran de tipo polimórfico, o sea, tenían estadios de mácula, pápula, vesícula, costras, ¿no? Incluso se forman ampollas. El 14% de estos pacientes fue hospitalizado y de estos pacientes hospitalizados fallecieron el año, esto no fue el año el 2024, sino el año 2022, fallecieron 25 pacientes. Ahora, características de los casos hospitalizados. De los casos que requirieron hospitalización el año 2022, 189, o sea, el 98.4, ingresaron con base en criterios clínicos y de estos 181 eran varones. Entre los pacientes del sexo masculino que fueron hospitalizados, el motivo más frecuente de hospitalización fue la sobreinfección bacteriana, absceso, celulitis, seguido de dolor agudo en las lesiones anales que daba lugar a proctitis, muchos de ellos perianales, rectales, como le digo, han hecho perforación rectal y abdomen agudo quirúrgico. Y la comorbilidad por el VIH, y además dolor en el área genital. El tiempo medio entre el inicio de los síntomas y la hospitalización fue alrededor de 12 días. Estas son algunas características de los pacientes que han fallecido. Acá se consigna 20 pacientes fallecidos, de los cuales eran personas viviendo con VIH, eran el 100%. Los 100% eran de los fallecidos, los 20 pacientes eran personas viviendo con VIH y muchos de ellos no estaban en tratamiento TARGA. La mayoría no tratamiento TARGA, el 85%. Bueno, carga viral, esto es otra característica que hemos visto, igual que la presencia de sífilis. Pero esto es una de las características de los pacientes fallecidos de las series en el Perú. Igualmente, en cuanto a los fallecidos del año 2022, confirmados por Monkeypox en el brote ocurrido en 2022, correspondieron en su totalidad a personas viviendo con VIH, mayoritariamente población clave, 85% hombres que tenían sexo con hombres y bisexuales. Sin tratamiento antirretroviral, como hemos dicho, 85%, o con carga irregular, observándose cargas virales detectables en un 70%. Los resultados de CD4 solo estuvieron disponibles en 4 casos, ¿no? Muchas veces no eran pacientes bien controlados, ni siquiera con carga viral, ni linfocitos CD4. Es importante, cuando se habla de monkeypox como una enfermedad exantemática, eruptiva, hacer un diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico diferencial se hace con múltiples enfermedades, dentro de ellas la varicela, el sarampión, el herpes zóster diseminado, impétigo, puede ser un rash medicamentoso, dermatitis de contacto, eritema multiforme, incluyendo síndrome de Stevens-Johnson, la infección enteroviral que se llama enfermedad manos, pies, boca, herpes simple diseminado, molusco contagioso, incluso con la sarna. Estos son algunos ejemplos. Esto es un cuadro típico de varicela. La varicela mayormente es de presentación centrípeta, en el abdomen, en la espalda, en la cabeza, la varicela en la cabeza, en la frente. Esto también. Este es un niño con sarampión. El sarampión también se produce, aparece primero en la cabeza. Las lesiones en las mucosas orales también son características. Entonces está dentro del diagnóstico diferencial. El molusco contagioso, que también es una enfermedad de transmisión sexual, está dentro del diagnóstico diferencial del monkeypox. Este es el herpes zóster, el herpes por el virus varicela zóster, afectando una metámera del cuerpo.
Esto es un herpes simple peniano, en fin. Estas son algunas características, algunas enfermedades, digamos, en las cuales hay que pensar para hacer el diagnóstico diferencial de esta enfermedad. El tratamiento fundamentalmente es sintomático y medida de soporte, porque no hay un tratamiento antiviral específico, pero vamos a hacer mención de algunos de ellos. Paracetamol en caso de fiebre, antihistamínicos como clorfeniramina o cetiricina en caso de prurito, analgésicos para el dolor como tramadol, codeína, morfina, etcétera, en caso de dolor intenso, laxantes, estos pacientes se estreñen mucho por las lesiones perianales que tienen y más aún por la proctitis, o usar mesolocina que se usa, por ejemplo, para la colitis ulcerativa. Uso de antibióticos en caso de signo de SOFRI, infección bacteriana, que hemos visto casi todos. Estos pacientes, como son heridas abiertas y están en zona crítica, como es la lesión perianal, hacen abscesos, hacen celulitis, entonces hay necesidad de usar antibióticos muchas veces de amplio espectro. Drenaje en caso de abscesos y cateterismo uretral, como le digo, en el caso de pacientes tengan lesiones penianas y tengan dificultad para orinar, porque esto causa también estrechez de la uretra. Como les digo, no hay tratamientos antivirales específicos, pero algo se hizo mención también en la exposición del doctor Talledo sobre el mecanismo de acción básicamente de estos antivirales que se usan, pero fundamentalmente se usan 4, digamos, antivirales, el tecovirimat, el cidofovir, la inmunoglobulina intravenosa y el brincidofovir. Estos son medicamentos que se han estado usando en la epidemia del año 22 y también se están usando actualmente con resultados que muchas veces, digamos, no son 100% favorables, ¿no? Esta es una serie del Reino Unido donde tienen ustedes lesiones en distintas partes del cuerpo y 3 pacientes, por ejemplo, fueron tratados con brincidofovir, 200 miligramos por vía oral semanal y todos presentaron aumento de enzimas hepáticas y ninguno completó las 3 dosis por este problema de toxicidad hepática. Pero cuando se usó brincidofovir no se observó una disminución franca de la carga viral con este medicamento. En cambio, un paciente recibió tecovirimat y negativizó la viremia y mejoró el rash en 10 días. Disminuye el rash como se ha visto usando también en esta epidemia. Esto es justamente el antiviral tecovirimat, es seguro, pero no mejora, digamos, la respuesta al clado 1. Esto es un estudio, algo que se ha visto en la República del Congo. Disminuye la mortalidad cuando se usa tecovirimat, disminuye el número digamos, de lesiones dérmicas y mucho más cuando se usa este medicamento mientras el paciente esté hospitalizado, porque lógicamente hay que darle un tratamiento de soporte con todas las medidas que se dan. Dentro de ellos pues están los analgésicos, antibióticos que se le da a los pacientes. Entonces mejora la respuesta del tecovirimat frente a un paciente que esté bien manejado y no que sea un paciente ambulatorio. La vacunación. La OPS recomienda que no se requiere vacunación masiva contra la viruela símica. Lo que hay que hacer es controlar la propagación de la viruela símica de persona a persona a través de la detección y el diagnóstico temprano de casos, el aislamiento, el seguimiento de contactos y la vigilancia. Sin embargo, el grupo técnico de la OPS acoge las recomendaciones de la OMS en que solo se debe ofrecer la vacunación a los contactos cercanos de un caso confirmado de viruela símica. La vacunación posterior a la exposición con la vacuna disponible debe ser administrada dentro de los 4 días posteriores a la exposición. Esto puede ser considerado por los contactos cercanos de alto riesgo. Es decir, la vacuna se puede aplicar después de la exposición o previa a la exposición. O sea, se usa previa a la exposición antes de que el sujeto se exponga a un medio de contagio o cuando se ha expuesto a un medio de contagio en forma de posexposición, pero tiene que ser fundamentalmente dentro de los 4 días después de la exposición. Todas las decisiones sobre la inmunización con vacunas contra la viruela símica deben basarse en una evaluación de los riesgos y beneficios. Lógicamente, la implementación de la vacunación debe ir acompañada de una farmacovigilancia sólida para ver los efectos secundarios o los efectos adversos de la vacuna y para para hacer estudios de eficacia de la vacuna bajo protocolos de ensayos clínicos. Esto es la forma de administrar la vacuna. Esta vacuna es una vacuna atenuada. Jynneos es su nombre comercial.
Es una vacuna de tercera generación indicada para prevenir la transmisión de la viruela del mono para uso en mayores de 18 años. La presentación es un frasco de 0.5 mililitros, aplicación según disponibilidad de la vacuna, y la forma de aplicación es vía subcutánea 0.5 en el músculo deltoides o intradérmica 0.1 mililitros en el dorso del antebrazo. La composición ya dije es una vacuna atenuante no replicada, y el esquema de vacunación es la primera dosis al momento de ver al paciente, y la segunda dosis 28 días después de aplicada la primera dosis. Esto lo vamos a... Doctor James, por favor, Sí, ¿podría pedir? Lo que pasa es que nuestra ponente está esperando y tiene un viaje. ya, ok, ya estoy por acabar. Eso. Existe últimamente una vacuna modificada que se llama Ankara Bavaria Nordic. Esto se está usando actualmente en el África. Y no es, el Jynneos era una vacuna que incluso se ha usado eso para la viruela. No es específica para el monkeypox, pero esta vacuna sí es específica para el monkeypox, entonces está usando también como profilaxis preexposición y profilaxis posexposición. Esta creo que era la última. Y las conclusiones. La vía de transmisión es a través del contacto de persona a persona, a través de fomites, por vía inhalatoria y vertical de la madre al niño. La viruela símica tiene un periodo prodrómico y otro de manifestaciones mucocutáneas principalmente. El clado 1B tiene una alta virulencia, tiene más capacidad infectante y mayor letalidad que el clado 2B, ¿no? El del 2022. Las principales complicaciones son encefalitis, neumonía y sepsis. No hay un tratamiento antiviral específico. Y la vacunación se puede usar como profilaxis preexposición y posexposición. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su excelente presentación, doctor James. Puede dejar de compartir. Vamos a iniciar la ponencia de la doctora Carolina y sí, se sigue viendo su presentación. Ya. Tenemos preguntas sobre la vacuna, así que lo vamos a hacer después de la presentación de la doctora Daniela, perdón. Ay, no, Carolina, sí estoy... Sí, Ya. mire, abajo. Ya. Ok. Eso. Ya, muchísimas gracias. Muy bien, doctora Carolina, puede iniciar su presentación. ¿Se ve? Sí, Ya, súper. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Perdón por lo rápido, pero por esta presentación me quedé en Puerto Montt y la verdad es que ya me tengo que ir al aeropuerto, entonces no me voy a quedar para las preguntas, pero dejé ahí mi correo por si tienen cualquier consulta con respecto a la vigilancia. Con esta presentación, básicamente lo que pretendo es un poco contribuir al conocimiento que tienen ustedes con respecto a monkeypox y a través de el ciclo de la vigilancia lo vamos a ir revisando y vamos a ir viendo cómo está esta vigilancia en Chile. El ciclo de la vigilancia empieza con definir qué eventos vamos a vigilar. Una vez que uno ya tiene eso, entra en este ciclo de diagnóstico, detección, recopilación, análisis, interpretación, difusión, acción y evaluación, y esto en el fondo se comparte con todo lo que tiene que ver con el Reglamento Sanitario Internacional. A nivel nacional, regional y local también hay canales de comunicación que van desde un lado hacia otro con esta vigilancia. Entonces vamos a partir viendo los eventos que se vigilan. Y en el fondo nosotros tenemos la suerte en Chile de tener una estructura y funciones que tiene un rol rector central en el Ministerio de Salud. Y con respecto a las enfermedades transmisibles, en el fondo el rol lo tiene la Subsecretaría de Salud Pública y las Secretarías Regionales Ministeriales.
tienen el rol de fiscalización y estas dos entidades son muy importantes para todo tipo de vigilancia y eso está estructurado desde, en el fondo, de la gobernabilidad. Y en el fondo, ¿por qué es importante ver qué vamos a vigilar? Si es que uno vigila algo pero no hay un marco legal, en el fondo eso dificulta el tener toda la información que uno requiere y como se dice en epidemiología, la información es para la acción. En el fondo uno quiere tener la información no para hacer un estudio específico, sino que para implementar medidas de salud pública que son, en el fondo, como dice su nombre, poblacionales. Para eso nosotros tenemos el decreto número 7, que es el decreto de todas las enfermedades de notificación obligatoria. Está también protocolos de vigilancia de monkeypox, están resoluciones exentas en cuanto a la alerta sanitaria. Hay ordinarios que tienen, que son de carácter informativo, todos los ordinarios, y hay muchos otros documentos que respaldan el marco legal en Chile para la vigilancia de enfermedades transmisibles. Y ahí les dejé el link. Entonces, en este marco legal específico para monkeypox, estos son algunos de los formatos que nosotros tenemos y que en el fondo están ahí también en el link que les compartí, que está ahí, y ahí pueden encontrar toda la información. Es importante también para definir qué vamos a vigilar y cómo los vamos a vigilar, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, y al declararlo como una emergencia de salud pública de importancia internacional, también guía a los países de qué es lo que en el fondo tenemos que tener mayor atención y, como decía ahí uno de los expositores, no descuidar la vigilancia. Para la definición de caso, en el fondo, ¿qué es lo que vamos a vigilar específicamente de monkeypox? Se tienen en cuenta cuál es la situación internacional, cuál ha sido lo que ha pasado internacionalmente. También algo que se llama el spillover, que en el fondo ver qué es lo que pasó con este virus, que también lo mencionaba uno de los expositores anteriormente. También ver si para el país es una endemia, una epidemia o una pandemia. Y también ver en qué fase de la epidemia está. En el fondo, estamos en una fase de anticipación, de detección temprana, de contención, de control o ya de eliminación. Además de eso, también tenemos que ver las características de la enfermedad. Tenemos que ver qué es una zoonosis, cuál es su periodo de incubación, periodo de transmisibilidad y mecanismos de transmisión. Y todo eso hace que se haga la definición de caso. Esta es la definición de caso que se tiene actualmente en Chile y hay 3 categorías. Una, la de caso sospechoso, probable y confirmado. Para casos sospechosos se estableció una definición A y una definición B. Para la definición A está toda persona que tenga un exantema en piel o mucosa, basta con en el fondo un exantema que tenga una aparición reciente y que no tenga otra causa que explique esa lesión. Por lo tanto, esta es una definición bastante sensible, pero con algunos de los referentes de la Secretaría Regional Ministerial acá de Los Lagos me contaban que en el fondo han tenido más de un caso que con una sola lesión en el fondo ya son un caso confirmado. Entonces, si bien es una definición muy sensible, quizás para algunos países, para Chile cumple un poco con el requisito. Y la definición B es que tenga síntomas prodrómicos, que ahí están definidos, o que sea contacto de un caso y puede no tener exantema. A su vez, también están los casos probables, que es una persona que sea un caso sospechoso, sea de la definición A o B, y que tenga antecedentes de riesgo y que esta evaluación en el fondo la hace la epidemiología de la Seremi.
y que no tengan muestra. Y además se define también como caso sospechoso, o sea, como caso probable, alguien que cumple con la definición de caso sospechoso, que no tiene muestra y que esta persona se haya en el fondo identificado a través de una vigilancia retrospectiva. Y los casos confirmados son las personas que tienen un PCR positivo a virus de monkeypox procesado en los laboratorios clínicos autorizados por el ISP o en el mismo ISP. Ahí también les dejé la definición de contacto, que es una persona que ha estado expuesta a un caso probable o confirmado desde el inicio de la transmisibilidad, es decir, la aparición de exantema hasta el fin de las lesiones. Y se define como exposición un contacto físico prolongado de cuerpo, fluido o costra, pero para la atención en salud se define una persona que ha tenido contacto con un caso probable, sospechoso o confirmado, en que no ha utilizado o no ha estado con las precauciones de contacto o gotitas que se requieren. Vamos a ver un poco del diagnóstico de laboratorio, cómo se está haciendo acá en Chile. Y en el fondo del diagnóstico de laboratorio se están pidiendo unas muestras que son de las lesiones, las costras, los fluidos vesiculares. Idealmente, si tiene más de una lesión, que sean de distintas partes del cuerpo, pero hay que tener la precaución de que esa muestra no se ponga en el mismo tubo. Y son máximo 2 tubos estériles por caso. Se están ocupando kits comerciales verificados por el ISP, que es el Laboratorio de Referencia Nacional. Se ocupa una plataforma de registro que se llama PNTM, que es la Plataforma Nacional de Toma de Muestras. Se debe enviar esta muestra al ISP según la normativa de bioseguridad. Y entonces también es importante ahí el marco que uno tiene, porque nosotros tenemos una normativa de bioseguridad que dice cómo hay que mandar las muestras para el resguardo de la población. Se debe mandar en un formulario de análisis virológico, en el fondo es el que se ocupa para todos los análisis virológicos, y se están procesando estas muestras como urgentes, por lo tanto, si va una muestra al ISP o un laboratorio, se procesan las muestras a pesar de que sea horario no hábil, festivo, etc. ¿Quién procesa las muestras? El Laboratorio de Referencia Nacional y los laboratorios de referencia que están autorizados por el ISP. Y el ISP hace, en el fondo, el estudio genómico. La notificación, cómo la estamos haciendo, cómo estamos recopilando los casos. La notificación es inmediata ante la sospecha. El responsable de la notificación es el médico. El médico debe notificar a la autoridad sanitaria regional, que es la Seremi de Salud. Se hace en un formulario específico y a su vez la Seremi de Salud hace un registro en un sistema de información que se llama GoData. Acá les quería mostrar un poco el formulario de notificación, es bastante extenso y este es el formulario en el fondo que se está solicitando. De acá en esta rueda nos pasamos a la acción y evaluación. Y entonces, dentro de las medidas de control que se están solicitando para cualquiera de los casos, el aislamiento, para los casos sospechosos o probables, una vez que se descartan, en el fondo obviamente termina este aislamiento, pero para todos es un aislamiento. Y se está haciendo un seguimiento por 21 días al inicio, a la mitad de este periodo y al final. También se solicita en el fondo ver que este resguardo, este aislamiento en el fondo se pueda cumplir, que sea en un lugar que efectivamente se pueda hacer, pero el aislamiento es para todos. ¿Qué medidas de control se están haciendo para los contactos? Una es identificarlo, en el fondo no es que se solicite, se mandata identificar a los contactos
contactos para contactarlos y para que acudan a una vacunación voluntaria. Y además se hace un seguimiento por 21 días que, al igual que en las otras personas, que en los casos, es al inicio, al medio y al final. Y lo que se ve es que tenga presencia en este periodo de signos y síntomas que sean compatibles con la enfermedad. Entonces habíamos hablado de las medidas de control, que hay una vacunación voluntaria para los contactos, y estos serían las personas de post-exposición. Entonces son personas que tienen inmunosupresión, VIH, son gestantes sin importar la edad gestacional de la gestante, personal de laboratorio y personal de salud que ha utilizado incorrectamente los EPP durante la atención de un caso. Pero además tenemos la vacunación preexposición, que es para personas que cumplen algunos de estos criterios, que son ser un hombre que tiene sexo con hombre, usuarios de PrEP, que tengan VIH, trabajadores sexuales, personas que tienen prácticas sexuales de alto riesgo o personas que hayan tenido una infección de transmisión sexual en el último año. Y ahora nos vamos a pasar, nos corrimos a la rueda ahora la parte del análisis y en el fondo estos son los casos que tenemos en Chile hasta junio del 2024. No sé por qué no me sale una tabla que puse. Pero en el fondo lo que acá en la tabla, que no sé por qué no sale, pero en el último periodo nosotros en Chile tenemos 8 casos. Entonces, principalmente los casos de los que vamos a hablar un poco del análisis son del año 2022. Ahí me salió. Eso es. La caracterización de los casos es bastante similar a lo que contaba el doctor en la exposición previa. En el fondo son personas, nosotros tenemos un 98% de hombres, principalmente adultos jóvenes. Tenemos un 32% que son migrantes. Esto no es tan extraño porque también se ve ese fenómeno en otras enfermedades, en otras infecciones de transmisión sexual. En el periodo se han presentado 3 gestantes. El 65% de los casos tienen el seguro de salud público, que es FONASA. Eso tampoco es raro porque la mayor parte de nuestra población tiene el seguro de salud público. El 53% de los casos tiene VIH. Y a eso se suma un 18,1% que tiene otras infecciones de transmisión sexual, principalmente sífilis, y un poco de gonorrea, pero además tenemos un 5% de coinfección asociada a los casos. Y la gravedad, se han presentado en el periodo 3 fallecidos. El último fue en febrero del 2023 y todos tenían comorbilidades o tenían alguna enfermedad inmunosupresora. La caracterización clínica de los casos, en el fondo la mayoría tiene exantema, lesión genital o linfadenopatía. Y ahí están en el fondo todos los demás síntomas que también han presentado. Y en cuanto a su caracterización, es muy importante decir que solo se han detectado del clado 2B. Esta información es al 2 de septiembre del 2024. Y de estos casos, de estos, en el fondo, muestras que son asociadas al clado 2B, la mitad es del linaje B1, el 49%. El análisis por lugar de ocurrencia, el 92% es de la zona centro, también es donde está, esto es por número, no es por tasa, por lo tanto
La mayor parte de la población en Chile vive en la zona centro. Y una de las comunas, o sea, la comuna que tiene una mayor concentración de casos es la comuna de Santiago. Esto también no es extraño porque hace algunos años tuvimos un brote por hepatitis A y también en el fondo esta comuna tenía el mayor número de casos. Y en cuanto a los brotes, se han presentado, la mayoría de los brotes son de 2 casos, se han presentado brotes en hombres que tienen sexo con hombres, en familias asociados a la atención en salud y en instituciones cerradas. En cuanto a los hombres que tienen sexo con hombres, tienen en común estos brotes que el lugar de ocurrencia han sido a través de citas, por aplicaciones, fiestas, saunas y comercio sexual. Los brotes de tipo familiar, en el fondo se describe que son a través de caricias propias de la familia, lo digo textual, están asociadas también a hacinamiento, a espacios reducidos. En todos ellos, el caso índice es un hombre que tiene sexo con hombres. No obstante, los casos secundarios son en edades extremas y así que en el fondo hay lactantes infectados y adultos. Cuando estamos hablando de la atención en salud, se han presentado guías por el uso inadecuado de elementos de protección personal y hay un brote en un centro de estética en que lo atendió el mismo equipo, era el mismo centro de estética y que fueron 2 casos que se presentaron en ese centro. Y en instituciones cerradas también se presentó un brote en un ELIAM, que es un establecimiento de larga estadía para el adulto mayor, y en un centro penitenciario asociado a personas privadas de la libertad, en que el caso índice en ese brote no se pudo identificar. Me demoré 18 minutos, así que me quedan 2 minutos. Les doy las gracias y Muchas disculpen gracias. por no poder quedarme más tiempo. Muchísimas gracias, Muchas Carolina, gracias. por tu excelente presentación. Te agradezco mucho. Bueno, ahí nos vamos a estar comunicando, así que no te preocupes, yo entiendo que puedes viajar. Muchas gracias. Sí, tengo la autorización. Chao. Chao. Gracias. Chao, Chao, Carolina. chao. Chao. Bueno, Daniela, no sé, ¿estabas alzando la mano? No, no, estaba aplaudiendo la exposición de Carolina, bueno, y de todos los expositores, de Miguel, de James, por esta oportunidad también muy informativa. La verdad es que hemos tenido un exitoso número de asistentes a este webinar, el cual estamos grabando y vamos a dejar también alojado en nuestra página posgrado, en la sección del Magíster. Recordarles, y ahí Rocío, si podemos dedicar algunos minutitos para comentarles que estamos con postulaciones abiertas para nuestro magíster en salud pública con especialización en gestión de APS. Y obviamente quisimos invitarlo, dar un contexto de este nuevo virus y teniendo la oportunidad también de las personas que se inscriben de si que están interesados en poder postular y tener una entrevista contigo, que lo pueden hacer. No sé si ahí quieres tener algunos minutitos para explicar. Bueno, gracias, Daniela. Sí, poderlos invitar a ser parte del Magíster en Salud Pública. Tenemos una versión que vamos a iniciar el día 27 de octubre, así que están todos cordialmente invitados. Se comunican con Daniela, ellos también se van a comunicar con ustedes. Y qué gran privilegio, porque acá tenemos muchos, también tenemos alumnos del extranjero, así que también están invitados a ser partícipe porque es 100% online. Así que esto nos da la ventaja de eh, poder tener una comunicación abierta con Perú y con otros países como también Colombia. Bueno, Daniela, lo otro, agradecerles a los docentes, pero quería, doctor James, doctor Walter, queríamos que nos pueda dar una última preguntita, porque hay un alumno que también le contestó el doctor Miguel, pero igual nos gustaría, porque fue muy interesante todas las presentaciones que ustedes hicieron, y bueno, claro, es importante saber las vacunas,
y menciona un alumno cuáles son las recomendaciones actuales para la vacunación con... ay, no lo leo bien, con población vulnerable, con mujeres embarazadas o personas inmunocomprometidas. Ah, ya. Bueno, eso también lo dijo más tarde la doctora de Chile que hizo la tercera exposición, las poblaciones vulnerables en las cuales se debe vacunar. La vacunación no es una vacunación entonces generalizada, ¿no? Sino a grupos susceptibles, personas inmunodeprimidas, personas viviendo con el VIH, los trabajadores de salud. Actualmente las normas, por ejemplo, de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos dicen que el monkeypox es una vacuna que se debe aplicar también a los trabajadores de salud, porque hay casos en los cuales se transmite esta infección a los mismos, ¿no? Entonces hay que hacerlo en los trabajadores de salud. En las embarazadas no hay estudios al respecto sobre vacunación en las embarazadas, no hay datos, no tenemos datos. Es cierto que la transmisión vertical sí se produce, ha habido un mayor número de gestantes, mayor número de niños que han, o recién nacidos que han tenido la infección porque hay transmisión vertical, pero no hay datos todavía sobre la aplicación de la vacuna en gestantes, ¿no? Eso es un tema bien importante, seguramente más adelante se va a ver. De hecho, con la vacuna inicial, la vacuna de Jynneos, que es la que se usa también para la viruela, no hay aplicación para las gestantes. Con esta última vacuna modificada, que se llama Ankara Bavaria Nordic, en realidad se está trabajando con inmunocomprometidos, pacientes con VIH, pero no con las gestantes. Dicho sea de paso, la vacuna como les dije, puede ser de aplicación intramuscular o intradérmica. Normalmente es bien tolerada la vacuna y como ha dicho también la doctora en su presentación, hay que hacer la observación hasta los 21 días, tratando de ver si hay alguna reacción adversa. Pero las reacciones adversas mayormente son pues no graves, ¿no? Hay calor local en la zona, hay enrojecimiento, hay dolor, puede haber fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, pero es una vacuna mayormente bien tolerada, ¿no? Entonces, esos son algunos alcances que tenemos sobre esta vacuna, pero todavía, como le digo, no hay nada definitivo, se está trabajando en ella, sobre todo con esta última vacuna modificada que ha salido recientemente y que se está usando actualmente en el África. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar y cerrar nuestro webinar? Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Muchísimas gracias por su presentación. Voy a dar por finalizado nuestro webinar y va a quedar en nuestra página Muy bien, doctor. para que Muchas gracias, todos lo profesor. puedan ver. Listo. Ya. Muchas Bien, gracias. muchísimas gracias, que tengan buenas noches, luego. agradecidos por esta oportunidad, que estén muy bien, que descansen, chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias.